Dadati svapadantikam Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripadamaham Vande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine. Hare Krishna. So we're very honored, fortunate to be here. The lotus feet of Srila Prabhupada in the assembly of all the esteemed Vaishnavas. Bueno, me siento muy honrado de estar aquí a los pies del loto de Srila Prabhupada y de todos estos grandes Vaishnavas. I was told tonight is Srila Prabhupada's night, like every Friday night. So we'll have stories about Srila Prabhupada and some of his teachings. Me han dicho que esta noche es la noche de Srila Prabhupada como cada viernes, entonces contaremos algunas historias de Srila Prabhupada y de sus enseñanzas. Srila Prabhupada was very unique. Srila Prabhupada era único. His heart was completely open. He was all loving. He was not rejecting anybody. Su corazón estaba completamente abierto. Él no rechazaba a nadie. So whoever walked through the door, Srila Prabhupada treated the guest, every guest, like a future leader of the Hare Krishna movement. Quien sea que pasara, que cruzara la puerta, Srila Prabhupada lo trataba como un posible futuro líder de ISKCON. And there was some pretty colorful, some pretty interesting characters who walked through that door. Y pasaron varios personajes muy coloridos por esa puerta. Because that was the 60s, the time of the hippies. Porque eran los 60s, la época de los hippies. One person asked Srila Prabhupada, what is a hippie? I think it was in India. And Prabhupada said, something very extraordinary. Una persona se acercó a Srila Prabhupada, parece que fue en la India, y le preguntó, ¿qué es un hippie? Y dijo, algo verdaderamente extraordinario. Now, and because of his unconditional love and care, many of those guests, they became the future leaders of the Hare Krishna movement. Y debido a su amor incondicional y cuidado, muchos de esos invitados y futuros líderes, de hecho, se volvieron líderes del movimiento Hare Krishna. Now, even though Prabhupada was unconditionally loving, at the same time, he was completely detached. Así que mientras Srila Prabhupada amaba incondicionalmente a todos, simultáneamente estaba desapegado. Normally, when we love somebody, we have certain expectations. We expect certain reciprocation. Cuando nosotros amamos a alguien, normalmente nosotros tenemos expectativas de reciprocidad de ellos. But Srila Prabhupada was so content in his Krishna consciousness that he was not looking for validation, for appreciation, for anything to come back. He was just unconditionally giving. Pero Srila Prabhupada estaba tan contenido dentro de su conciencia de Krishna que él no esperaba ninguna clase de glorificación o reciprocidad, él estaba totalmente satisfecho. So that combination of unconditional love and detachment was very attractive. It captivated, it captured people's hearts. Así que esa mezcla de amor incondicional y desapego es completamente atractiva y cautiva el corazón de las personas. Prabhupada very rarely rejected anybody. Prabhupada muy raramente rechazaba a alguien. I only know 2 or 3 instances of people who really pushed their limits and did outrageously stupid and offensive things, where Prabhupada said, better he stays away for some time. Él conoce muy pocos casos, tal vez 2 o 3 casos de personas que realmente hayan llegado al límite de ser tan ofensivos que Srila Prabhupada haya dicho mejor que ellos se mantengan fuera de los límites de la... Srila Prabhupada had a unique sense of humor. Srila Prabhupada tenía un sentido del humor único. One time somebody asked him, why have you come to our country? We have culture, religion, philosophy. Why have you come?
Una vez alguien le preguntó, ¿por qué has venido a nuestro país? Ya tenemos cultura, filosofía, religión. ¿Por qué viniste? Srila Prabhupada said, I came here to give you a brain. Srila Prabhupada dijo, he venido aquí a darles un cerebro. Another time in England, they asked him, same question, why have you come here? Una vez en Inglaterra también le hicieron la misma pregunta, ¿por qué viniste aquí? Srila Prabhupada said that you Britishers were in India for 150 years. Entonces él respondió, ustedes ingleses estuvieron en la India por 150 years. por 150 años. I know numbers is terrible. When you have to switch from Yeah. everybody got lost with numbers. Okay, yeah. I'll try to give you. No, it's okay. Not Okay. too many I do my numbers. mathematics. Yeah, My maths. sure. 150 años. So, and when you were in India, you exploited and you took so much. Like, you heard of el saqueo? Huh? Colonialism? Huh? People coming and trying to exploit the local resources. Y cuando ustedes estuvieron en India, tomaron todo, saquearon todo. Han escuchado del saqueo, que el colonialismo toma todos los recursos naturales. Now the diamonds and jewels from India are in the British Museum in London. Ahora sabemos que los diamantes y las joyas de la India están en el Museo Británico de Londres. But he said, but you forgot to take the most valuable jewel. Y Prabhupada dijo, pero ustedes olvidaron de tomar la más valiosa de las joyas. What is that? ¿Cuál es esa? Bhagavad Gita, Krishna's teachings. So I came you to give you as a gift what you forgot to take when you were in India. Así que, ¿cuál es esa joya? Es el Bhagavad Gita, las enseñanzas de Krishna. Por lo tanto, Prabhupada dijo, yo he venido aquí a traerles eso que ustedes olvidaron, que dejaron allá. One Indian gentleman challenged Prabhupada and he said, Krishna spoke Bhagavad Gita for free. Christians are giving Bible for free. Muslims are giving Quran for free. You should give Bhagavad Gita for free. Why are you charging? Un caballero hindú una vez retó a Srila Prabhupada. ¿Por qué tú estás cobrando por el Bhagavad Gita? Tú sabes, los musulmanes dan el Corán gratis, los cristianos dan la Biblia gratis. ¿Por qué tú cobras por el Bhagavad Gita? He said, Prabhupada answered and he said, where did Krishna speak Bhagavad Gita? Prabhupada respondió y le preguntó, ¿dónde Krishna habló el Bhagavad Gita? And the man said, Kurukshetra. El hombre respondió, Kurukshetra. Prabhupada said, yes. So, Kurukshetra, Delhi, 50 rupee transport charge. Y Prabhupada respondió, sí, bueno, de Kurukshetra a Delhi son 50 rupias de traslado. The man said, okay, all right, I'll pay for transport, but I don't pay for the book. Okay. So he gave him 50 rupees and he got the book. Entonces el hombre dijo, está bien, yo pagaré por el traslado, pero no por el libro, y le dio 50 rupias. Srila Prabhupada was a very practical person. Srila Prabhupada era una persona muy práctica. Sometimes we think that a spiritual person is very outer worldly and they can't really act in this world or get anything done because they're all up here and down here. It really doesn't work. Algunas veces podemos tener la impresión de que una persona espiritualmente elevada es como fuera del mundo, como que en realidad está en una atmósfera más distante y no puede interactuar con este plano mundano material. Time Prabhupada was giving a lecture and the microphone continuously fell from the stand. It was just continuously falling off the stand. Una vez Srila Prabhupada estaba dando una clase y el micrófono constantemente se caía del atril. And so he said, Pradyumna was named Pandit because he knew Sanskrit. He was helping Prabhupada with the translation. He said, Pradyumna, give me your Brahmin thread. Entonces él le dijo a Pradyumna era conocido como un pandit porque conocía sánscrito muy bien. Un erudito. Y entonces Pradyumna le dijo, por favor, dame tu cordón brahmínico. You know, cordón brahmínico is the Brahmin thread that denotes a person to be twice initiated, to be a sacerdote, a priest. So he said, give me that thing, you know? So, you know, I mean, he got it from Prabhupada, so he had to give it back. And Prabhupada took it and he tied up the microphone to the microphone stand. Entonces,
Ustedes saben, el cordón bramínico es un símbolo de la segunda iniciación del poder ser un sacerdote. Pero como Pradyumna también lo había recibido, Srila Prabhupada dijo, bueno, se lo doy alegremente, y Prabhupada utilizó el cordón bramínico para fijar el micrófono a la trina. Now, people who are smarta Brahmins, who are caste conscious, who are ritual conscious, they would say, no, don't touch that thing. That thing is sacred. Nobody touch my Brahmin thread. Pero la gente que es smarta brahmana, que tiene una conciencia inmersa en el ritualismo, diría, no, pero no toques eso, es el cordón sagrado, no se te ocurra tocarlo. But Prabhupada knew that Bhagavat Marg, or preaching the message of Krishna, is much more elevated than following rules and rituals. Pero Prabhupada entendía que el Bhagavat Marga, o predicar la conciencia de Krishna, era mucho más elevado que seguir las reglas y los rituales. Even Pancharatrika Vidhi, worshiping the deity, is there in order to spread the glories of the Lord and to bring people closer to Krishna. So, if the Brahman thread helps to bring people closer to Krishna by getting them the instructions of Krishna, then it's a good thing. But otherwise, it's just worth about 1 peso or 2 pesos. It's just a cordon, it's just a cotton thread. Entonces, la adoración de la deidad incluso sirve para atraer la gente a la conciencia de Krishna. Entonces, si un cordón bramínico puede servir a atraer a la conciencia de Krishna a las personas, entonces es sumamente valioso. Pero si no sirve para atraer a la gente a la conciencia de Krishna, ¿cuánto vale? Tal vez 1 o 2 pesos. Srila Prabhupada once mentioned that if the pujari is doing the worship, the artik, but a guest walks into the temple, he can stop the worship, the artik, and walk down from the altar and take care of the guest. And then, when the guest is happy, then he can go back and finish the artik, finish the worship. Why? Because this is Krishna's guest. And Krishna is more interested in his guest than in his artik, because he gets enough artiks. Okay. Prabhupada incluso dijo que si un pujari está haciendo la adoración de la deidad y llega un huésped y no hay nadie quien atenderlo, él puede parar la adoración de la deidad, bajar, recibir al huésped, y cuando el huésped está completamente satisfecho, él puede ya regresar y terminar la adoración de la deidad. Porque Krishna está mucho más interesado en atender al huésped que recibir unas vueltas más del incienso. Él ya recibe muchos aratis. One disciple of Prabhupada asked him, I want to go to Radhakund and chant a lot of rounds. I just want to go to the holy place and just chant Hare Krishna. Un discípulo de Prabhupada le dijo, yo quisiera ir al Radhakunda y simplemente cantar Hare Krishna y absorberme en el santo nombre. Srila Prabhupada said, there's no need for you to go there. There is already enough monkeys there. Srila Prabhupada dijo, no hay necesidad de que tú vayas allá. Hay ya demasiados monos ahí. One time, a temple president wrote to Prabhupada, there is this one devotee in my temple. I really don't like him. He's doing this and this and this and this and this. And I want to get rid of him. So please give me the permission so I can kick him out. Una vez un presidente del templo le escribió a Srila Prabhupada y le dijo, tengo esta persona en el templo y la verdad no me satisface nada, no me llevo nada bien, hace esto, hace esto, hace esto. Por favor, déjame liberarme de él, sacarlo. Srila Prabhupada's reply was very demonstrative. Y la respuesta de Prabhupada fue muy demostrativa. He wrote to this president and he said, you have to tolerate him just like I am tolerating you. Srila Prabhupada le dijo, tú tienes que tolerarlo a él del mismo modo en que yo te estoy tolerando a ti. Okay, I mean, he's the jefe, If the guru says something, you have to follow it. It's not like you can argue and interpret. You have to follow the instruction. Es el jefe, no podemos argumentar. Si el gurú dice algo, tenemos que seguir la instrucción. One time Prabhupada came back from Africa to India and they asked him for the yellow fever certification. And Prabhupada didn't have it on him. So they put him in quarantine. Una vez Srila Prabhupada regresó a la India desde África y le pidieron el certificado de la vacuna de la fiebre amarilla, pero él no lo tenía, así que lo pusieron en un cuarentena. So it's nothing new, like, where is your certificate? Where is your, where is your,
So it already happened then. So Prabhupada didn't have it. So they put him for 2 weeks in quarantine in Mumbai, in some bungalow, and he had to stay there. Okay. Entonces Prabhupada en ese momento no lo tenía y entonces él lo pusieron en una especie de bungalow por 2 semanas. After 1 week, he called his secretary in Calcutta and told him to send his yellow fever certificate. Después de una semana él habló a su secretario en no me acuerdo dónde y para que le mandara su certificado de la fiebre amarilla. And he got out of quarantine because he had a certificate. Y salió de la cuarentena porque sí, de hecho, sí tenía el certificado. And then he told his secretary, we needed some rest, you know. Entonces le dijo al secretario, es que necesitábamos un descanso, ¿sabes? Srila Prabhupada went to Moscow in 1971. Srila Prabhupada fue a Moscú en 1971. 5 days visit. Una visita de 5 días. He stayed at a hotel that was allocated for foreigners. It was all surveillance by KGB. Y lo pusieron en un hotel que estaba totalmente dispuesto para los visitantes y estaba totalmente vigilado por la KGB. He went to visit one Professor Kotovsky, who was an atheist, but somehow he had responded to some letter from Prabhupada. And the devotee, Shyamasundar, he took that letter as an invitation letter to sponsor Prabhupada's visit to Russia. They said he has to go and meet this professor. But it was not an invitation letter. It was just a normal correspondence. But somehow he succeeded in obtaining a visa for Prabhupada. Okay. Because Shyamasundar was very, very dedicated person. Ok, entonces él estaba escribiéndose con el profesor Kotovsky y el profesor Kotovsky respondía de alguna u otra manera, aunque era ateo, pero respondía. Sin embargo, Shyamasundar, que era una persona muy dedicada, tomó esto como si hubiera sido una invitación y con ella logró obtener una visa para que Srila Prabhupada viajara a Rusia. So he went to meet Professor Kotovsky, and he was a total atheist. He wasn't, they had a little discussion. And then the rest, Prabhupada would walk around Red Square, and he was in that hotel. And he sent out Shyamasundar, and he had to wait in long lines. The only things he could get was very substandard rice, little milk, little sugar. Ok, entonces fue con el profesor Kotovsky, era un gran ateo y tuvieron unas conversaciones, unas discusiones de algún modo interesantes, pero no pasó nada. Él simplemente iba por la Plaza Roja y caminaba por ahí y mandaba a Shyamasundar para que fuera a formarse en grandes líneas para obtener alimentos, y lo único que podía obtener era un poco de azúcar y un poco de leche Y arroz. Y arroz. So then Prabhupada made sweet rice. Así que Prabhupada hizo arroz dulce. And they had no containers to store it. Y no tenía contenedores donde depositarlo. So after offering it to Krishna, Después de ofrecerlo a Krishna, he had to transfer it, put it somewhere. So he said, bring the lota from the bathroom. y no sabía dónde ponerlo, y entonces después de ofrecerlo, dijo, por favor, trae la lota del baño. So he had to, this is war, in war, Vishwamitra sometimes had to eat dog meat in times of emergency to survive. Wow, es que esto es lo que es guerra, ¿saben? En tiempos de guerra pasan muchas cosas. Incluso Vishwamitra tuvo que comer carne de perro para poder sobrevivir. Later on, Prabhupada sent his senior men and ladies out into the world to open temples. Y posteriormente Srila Prabhupada mandó a sus devotos mayores y a las mujeres también a abrir templos por todo el mundo. Senior men means they were in the movement maybe 3 years, maybe 5 years maximum. They were 23 or 25 years old, the oldest of them. Devotos mayores significa que estaban en el movimiento tal vez 3 años, un poquito más tal vez. Así que algunos tenían 23 años, 25 años los más grandes. Prabhupada sent Brahmananda to Africa. He sent Tamal Krishna to China. He sent Harikesh to Russia. Srila Prabhupada mandó Brahmananda a África, mandó Tamal Krishna a China, mandó a Harikesh a Rusia. Harikesh said, but Prabhupada, there's nothing to eat there. Harikesh le dijo, pero Prabhupada, no hay nada que comer allá. And he said,
Then eat meat if you have to. Entonces dijo, incluso si tienes que comer carne, cómela. And Harikesh said, what about my consciousness? Y Harikesh dijo, ¿qué importa? ¿Qué pasa con mi conciencia? ¿Qué va a pasar con mi He conciencia? said, damn your consciousness, preach! ¿Qué importa tu conciencia? Predica. Of course, he made the point. It's not like he told him to eat meat. It's just, that you have to preach. Don't just be in comfort zone. Por supuesto, hay que entender el punto. No significa que hay que comer carne, significa que hay que salir de la zona de confort. Then Prabhupada, there was two young boys. One was the son, an Indian boy, and one was the son of an ambassador. That Indian boy and a Russian boy. The Indian boy was the son of an ambassador and a Russian boy. And they came to visit Prabhupada, and Prabhupada just gave him everything in like 2 days. He gave them the full mercy, the full download, like the zip file of Krishna consciousness. Y entonces había dos jóvenes. Uno era el hijo del embajador de la India y otro era un amigo suyo ruso. Ambos fueron y pudieron ver a Prabhupada. Y Prabhupada en 2 días le dio al muchacho ruso, le dio todo el conocimiento. And Prabhupada walked around near Moscow State University where he met Professor Kotovsky. It's an elevated place. You have a very nice view over the whole city. And Prabhupada said, in this city, there will be more than 100,000 devotees. Entonces Srila Prabhupada caminaba alrededor de la Universidad de Moscú y como es un lugar elevado se alcanza a ver toda la ciudad. Entonces él en algún momento viendo la ciudad dijo, en esta ciudad habrá más de 100,000 devotos. Prabhupada was there for 5 days. Prabhupada estuvo ahí solo por 5 días. He had no temple, no devotee, no connections, no resources. No tenía templo, no tenía dinero, no tenía conexiones, no tenía nada. But he had full faith in the instruction of his spiritual master and the mission of Mahaprabhu, and he had vision. Pero tenía plena fe en las instrucciones del maestro espiritual, en la misión de Srila Prabhupada, de Chaitanya Mahaprabhu, y tenía plena visión. His guru's name is also Prabhupada, so it's okay. Okay. Gracias. And now we have a few 100,000 devotees in the Russian-speaking countries. Y ahora tenemos algunos cientos de miles de devotos en los países de habla rusa. Prabhupada was only there once for 5 days. Solo estuvo ahí por 5 días. Shyama Sundar's wife, Malati, she put one Bhagavad Gita in his suitcase. La esposa de Shyama Sundar, Malati, puso un Bhagavad Gita en su maleta. When they came at customs, the guy opened the suitcase and he saw Bhagavad Gita, and he saw it's a religious book, but then everything somehow fell on the floor. The book fell on the floor, the pictures fell out, the contents of the suitcase fell on the floor, and he became very embarrassed. He already wanted to arrest them, but he became very embarrassed. And so he just picked up everything and put it back in the suitcase and said, okay, go. Okay. Entonces este Bhagavad Gita que había puesto Malati, cuando llegaron a inmigración, el agente de inmigración lo vio y dijo, este es un libro religioso, y estaba como a punto de arrestarlo. Sin embargo, por algunas circunstancias se cayeron todas las fotos, se cayó toda la maleta, entonces se hizo un desastre, y entonces él se sintió muy apenado recogiendo las cosas y dijo, tomen, váyanse. From that one Bhagavad Gita, everything started. De ese solo Bhagavad Gita todo comenzó. Yes, people went to jail, people went to labor camps, people went to psychiatric wards, people died. Sí, la gente fue a la cárcel, la gente fue a campos de trabajo forzado, la gente fue a centros psiquiátricos, incluso algunos devotos murieron. But we have so many devotees, they're so dedicated, they're so sincere. Pero tenemos tantos devotos que son tan dedicados y tan sinceros. Because they expect nothing from their government. They expect nothing from their economy. They have full faith in Krishna and they're ready to give their lives. Porque ellos no esperan nada de su gobierno, ellos no esperan nada de su economía. Ellos tienen toda la esperanza en la conciencia de Krishna y le han otorgado sus vidas. And here we are in the blessed land of Mexico. Y aquí estamos en la bendita tierra de México. Everybody's pious. Everybody likes, God and religion and spirituality. Todo el mundo es piadoso, todo el mundo le gusta la religión, la espiritualidad.
You have all the fruits, all the vegetables, all the food that you want. Tienen todas las frutas, todos los vegetales, toda la comida que ustedes gustarían tener. I went to Russia for 25 years for preaching, every year, for 2 or 3 months. Yo, o sea, Prabhu iba todos los días todos los años a Rusia por 2 or 3 months. 2 or 3 months. Yeah. Ajá, por 25 años durante 2 o 3 meses. They have 4 great vegetables. Tenían 4 tipos de vegetales. You know what the 4 great vegetables are in Russia? ¿Sabían cuáles eran los tipos de vegetales que había? Guess. Papa, yes, papa. What else? No. Yes. Zanahoria, col, dice ella, cabbage. Cabbage, yes. And? No. What? Beetroot. Betabel. Beetroot. Betabel. Betabel. Those are the 4 great vegetables. That's it. Tubérculos casi. Ajá. And in the summer, a couple of berries and a few apples if you're lucky. Eso es todo lo que había. Y tal vez en verano un poquito de moras o un poquito de manzanas si tenía suerte. So here we got everything. We have freedom of religion. We have freedom of speech. Mexico is still a democracy? Yeah. I just came from Central America and South America, you know, so it's changing very, very fast in all these countries. So, aquí, o sea, en México hay una economía estable, hay libertad de hablar, libertad de culto. ¿Todavía es una democracia? Pregunta por qué viene de Centroamérica y Sudamérica. Dice Prabhu que sí. So they have it hard there. They have it rough. Así que la tienen difícil, la tienen dura. But they have over 100,000 devotees. Pero tienen cientos de miles de devotos. And here we can do whatever we want. Pero aquí podemos hacer lo que queramos. And how many people are really dedicated and are really committed to the mission? Pero ¿cuánta gente está realmente dedicada? ¿Cuánta gente está comprometida con la misión? Well, you know better than me. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. I just came on the bus, you know. Yo solo acabo de venir en el camión. So, yet we can see that we have Mexican devotees all over the world. You have exported a lot of them. Podemos ver que hay muchos devotos mexicanos alrededor del mundo. Ustedes han exportado muchos de ellos. But as normal, the best always stay at home. Pero lo normal es que lo mejor se queda en casa. Like the best agricultural products, you keep them at home, right? Como los mejores productos de agricultura se quedan en casa. So this is the big city. This is la capital. Esta es una gran ciudad, la capital. I know there is more than 100 devotees in this city. I know. Estoy seguro que hay más de 100 devotos en esta ciudad. And right now we have a dozen here. Pero ahora tenemos solo una docena. Okay, you can say we got our 5,000 friends who watch online, but you know, we love you, but you know. Claro, ustedes pueden decir, tenemos 5,000 amigos que lo podrán ver en línea. Está muy bien, pero come down here. Pero vengan aquí. And help us. Y ayúdenos. To expand Prabhupada's vision. A expandir la visión de Srila Prabhupada. So Prabhupada was a visionary. Prabhupada era un visionario. Every night he woke up at midnight and for 2 hours he translated 6 pages. Así que cada mañana se levantaba a las 2 de la mañana, en medio de la noche pues, a las 2 de la mañana y traducía 6 páginas. Have you ever written 6 pages? ¿Alguna vez han escrito 6 páginas? Have you? You have to think hard. When was the last time that you wrote 6 pages? Right? Tienen que pensar duramente cuándo fue la última vez que escribieron 6 páginas. I did Bhakti Vaibhava and Bhakti Vedanta, and we had to write essays, 500 words. It's about 3 pages. And, you know, it's work. Él hizo el Bhakti Vaibhava y el Bhakti Vedanta y a veces pues tenían que escribir ensayos de 500 palabras. Y bueno, ustedes saben, 500 palabras como sea es trabajo. 6 pages, it's over 1,000 words. Translation and commentary. Pouring his heart out, putting his realization in there. Y 6 páginas son más de 1,000 palabras, además con las traducciones y poniendo todo el sentimiento, todo el corazón ahí, virtiéndolo ahí. Because Prabhupada was a visionary. He established these texts, these law books for the next 10,000 years to give us the framework upon which we can build our
International Society for Krishna Consciousness. Porque Srila Prabhupada era un visionario y nos dio estos textos que son libros de leyes para los próximos 10,000 años sobre el marco sobre el cual se puede cimentar el movimiento de la conciencia So de Krishna. Prabhupada was working extremely hard. Prabhupada trabajaba arduamente. I heard one time he was here in Mexico City, and he had engagements all day long. He was going from program to program. Escuché una vez que Srila Prabhupada estuvo aquí en la Ciudad de México y había días que tenía completamente ocupado de programa en programa. Just meeting people, giving talks, seeing people. And then they came back in the evening, and then his secretary said, you know, they just called from TV that they want you on national TV, but it's at midnight, and you only have 5 minutes. Y entonces después de hacer todas estas ocupaciones y llegar y estar totalmente pues cansado de tantos eventos, el secretario llegó y le dice, hay una posibilidad de ir a un programa en la televisión nacional, lo va a ver muchísima gente, pero tenemos solo 5 minutos para ir. Prabhupada said, we're going. Así que dijo Prabhupada, vamos. We're going. Vamos ahora. He could have said, hey, you know, it was a long day, you know, Sí, claro. we've done a lot, we met a lot of people, you know, good is good. No, he saw the opportunity and he went for it. Srila Prabhupada dijo, vamos, claro, podría haber dicho, ha sido un largo día, hemos conocido tanta gente, hemos predicado tanto, la verdad es que ya fue suficiente, pero no, él vio la oportunidad y la tomó. Hare Krishna. Srila Prabhupada said 5 minutes is enough. You can put the whole philosophy in 5 minutes. 5 minutos para Srila Prabhupada es suficiente. Él puede poner toda la filosofía en 5 minutos. So, and Prabhupada was very, very much empowering. Así que Srila Prabhupada era muy empoderante. He established a GBC and he expected them to learn how to organize and how to manage the society. Él estableció el GBC y esperaba que el GBC tuviera la capacidad de manejar o administrar toda la sociedad. And he would just observe, and sometimes he would correct and interfere. But in general, he would just, because that's how you train people. You empower them, then you monitor them, and every now and then you make some slight adjustment. You give them the vision and you let them grow and... Entonces él estaba ahí y normalmente estaba observando, callaba, y a veces él tenía que corregir, pero pocas veces. En realidad lo que él hacía es empoderar a los demás. Así se empodera a la gente. Se da la visión y se les entrena observando corrigiendo solo lo necesario para que ellos crezcan. Leadership means to delegate authority and to retain responsibility. Liderazgo significa delegar autoridad y mantener la responsabilidad. That's what Prabhupada was doing. Y era lo que Srila Prabhupada He hacía. authorized so many people to take responsibility, but Prabhupada himself, he retained that if something goes wrong, he felt very, very much concerned, and he worked for fixing things. Entonces, así le hacía Srila Prabhupada. Él autorizaba a mucha gente para que esta gente fueran autoridades. Sin embargo, él mantenía la responsabilidad y si algo salía mal, él sufría los resultados. Prabhupada was 70 years old when he came. Prabhupada tenía 70 años cuando vino, But he was happy to start small. pero estaba feliz de empezar Even though he poco. had a great sense of urgency, he was happy to start small. Aún que había un gran sentido de urgencia, él estaba feliz de empezar desde He was not in a pequeño. hurry No tenía prisa, because he knew it takes time to build something and to grow people in Krishna consciousness. porque él sabía que lleva cierto tiempo desarrollar algo y que la gente crezca en conciencia de Krishna. He had full faith in the process. Tenía plena fe en el proceso. He went, he installed deities, and he asked Krishna, he said, look, I know they're not qualified, and I'm leaving you in the hands of these, uncivilized people, but please just accept whatever they can offer you. Entonces, incluso a veces él instalaba deidades y le rezaba a Krishna, le decía, mira, yo te estoy instalando aquí, te voy a dejar en manos de ellos,
tengo que seguir, pero por favor acepta cualquier cosa que estas personas sensibilizadas puedan ofrecerte. He also said, I knew that none of you were qualified, but I needed leaders. Prabhupada también decía, yo sé que ninguno de ustedes está realmente cualificado, pero necesito líderes. Because for a preaching mission, you need leaders and you need sannyasis. Porque para la misión de prédica necesitas líderes y necesitas sannyasis. So he said it's like in a war situation, but you only have civilians. What do? You line up all the men and you say, okay, 1, 2, 3, 4, 5, you're a commander. 1, 2, 3, 4, 5, you're a general. 1, 2, 3, 4, 5, you're a sergeant. Okay, porque es una situación de guerra, una situación de emergencia. Entonces es como en una situación de guerra, tú formas a todos los civiles y cuentas 1, 2, 3, 4, 5 general, 1, 2, 3, 4, 5 comandante, 1, 2, 3, 4, 5 sargento. And he knew that most of them will have problems, but he also knew that it was a situation of emergency, and a Krishna would appreciate their effort, their dedication, their sacrifice, and he would overlook the difficulties that were there. Y entonces él sabía que habría problemas, estaba seguro, pero sabía que era una situación de emergencia y sabía que que Krishna iba a aceptar ese esfuerzo que iban a hacer. So Prabhupada was not naive. Prabhupada no era un ingenuo. He said, I'm an old Calcutta boy. Decía, soy un viejo hombre de Calcuta, un viejo hombre de Calcuta. No, boy, chico. Un viejo chico de Calcuta. So one time the devotees asked him, what was that dent? Prabhupada had a little dent in his forehead, like a little hole in his forehead. So I think the servant who did massage and it was massaging his head, he was asking, what is this hole in your forehead? Entonces, bueno, Prabhupada tenía un pequeño hoyo aquí en la frente y una vez uno de su sirviente estaba haciéndole masaje y descubrió este hoyo y le preguntó qué es este hoyo en su cabeza. Prabhupada said, when I was a small boy, my father, he gave me one toy gun. Srila Prabhupada dijo, cuando yo era un pequeño niño, mi papá me regaló una pistola de juguete. But it was like, out of wood or something, or some artificial thing, just for play. And Prabhupada said, I want another one. I want a second one. Y era de algo así como madera, algo obviamente artificial. Y Prabhupada dijo, quiero otra más, quiero una segunda. And his father said, no, only one. Su papá dijo, no, solo una. And Prabhupada said, then I laid on the floor and I was kicking with my legs and my fists and I was banging my head on the floor. And there was a little rock there, a little stone, and I banged my head on it. And that's that hole. Entonces Srila Prabhupada le dijo, es que, y como no me quiso comprar la otra, yo me tiré al suelo y empecé a patalear y a pegar con los puños y pegar con la cabeza en el suelo. Y había una pequeña roca y esa roca me hizo un hoyo. And he said, then my father gave me the second one. Entonces mi padre me compró la segunda. And then he said, I always got what I wanted. I got it then and I'm getting it now. Y entonces yo siempre he obtenido lo que quiero. Lo obtuve entonces y lo obtengo ahora. In Calcutta, they built Victoria train station, big, huge building, train station. It was the head of the British Raj. It was the capital of India, Calcutta. En Calcuta construyeron la estación de trenes de Victoria, de la reina Victoria, imagino. Y esa era la capital del Raj de la India. De la administración. Ajá, de la administración inglesa. De la India, sí. So they had scaffolding out of bamboo. Scaffolding means you build a building, outside you have to put a structure, like metal things. Gracias. But they build it out of bamboo to build and to paint. Okay, entonces tenían andamios de bambú que estaban en la parte de afuera. And Prabhupada and his friends, when they were in school, y Prabhupada y sus amigos cuando estaban en la escuela, they made a wager, a bet. Okay, who would climb the scaffolding all the way up to the top? Hicieron una apuesta. ¿Quién escalará todos los andamios hasta arriba? Prabhupada said, I won the wager. I went up. I went all the way to the top. Y Prabhupada it was like 10-story high, like really high. Tomó la apuesta y él escaló hasta arriba, que era como 10 pisos. And one devotee said, Prabhupada, you were very courageous. Y un devoto dijo, Prabhupada, tú eras muy valiente. Prabhupada said, I am still very courageous. Prabhupada dijo, todavía soy muy valiente. He came on a cargo ship at the age of 70 with
40 pesos. Él vino en un barco de carga a la edad de 70 años con 40 pesos. Would you go with 40 pesos to New York? ¿Irían con 40 pesos a Nueva York? Huh? You get nowhere. It's not even, you don't even get lunch with that. No podrían llegar a ninguna parte, ni siquiera podrían comer con eso. He didn't know if he would turn right or left. No sabía ni siquiera si girar hacia la derecha o hacia la izquierda. For 1 year, he had no help. Por un año él no obtuvo ninguna ayuda. He was walking the streets of New York because he didn't have money for the bus. Él estaba caminando las calles de Nueva York porque no tenía dinero para el autobús. Many nights he went to bed hungry because he didn't have money for food. Muchas noches fue a la cama hambriento porque no tenía dinero para la comida. After a year, some young people were interested because he was chanting in the park every day. So they came to hear him talk. Después de un año, algunas personas tuvieron algún interés porque él iba a cantar todas las tardes a un parque. Entonces ellos fueron para Meanwhile, escuchar. Prabhupada is translating every night. He's chanting, he's cooking, he's serving these young people, he's cleaning. Nobody helps. Y mientras tanto, Srila Prabhupada estaba traduciendo, estaba cantando, estaba cocinando, estaba limpiando, le ofrecía comida a estos jóvenes. Él hacía todo, nadie le ayudaba. After 1 year, one young boy says, Swamiji, can I help you? Después de un año, un joven le dijo, Swamiji, ¿puedo ayudarlo en algo? Prabhupada said, yes. I thought nobody would ever ask. Prabhupada dijo, sí, pensé que nadie preguntaría He nunca. thought maybe they're rich kids, like they're spoiled. Their mama and they did everything for them, but he was ready to serve them. Probablemente eran niños ricos, ya saben, un poco echados a perder, su mamá los consentía y todo eso, pero él estaba totalmente dispuesto a servirlos. Prabhupada taught principles, and he said, you figure out the details. Prabhupada dio los principios y dijo, ustedes háganse cargo de los detalles. All of a sudden, the devotees went out on Harinam. They went out and started chanting in the streets and walking around. Prabhupada didn't tell them to do it, but he was very happy. Okay. De pronto los devotos decidieron por sí mismos, no fue Prabhupada el que les dijo, decidieron por sí mismos comenzar a salir por la calle y comenzar a cantar Hare Krishna en la calle. Prabhupada no les dijo, pero estaba muy satisfecho con eso. Prabhupada did not compromise with the philosophy. He did not compromise with the principles, but he was very flexible and he encouraged innovation. He encouraged people to come up with new ideas. Entonces, Prabhupada era muy, muy estricto y cuidadoso con los detalles, con los principios, pero era muy flexible con los detalles. Alentaba a la gente a que tuviera ideas innovadoras. And nowadays, unfortunately, we see that a lot of people are very strict on details and they're very flexible on principles. Actualmente vemos que los devotos se han vuelto muy, muy estrictos en los detalles y muy, muy flexibles en los principios. Did you eat peanuts on Ekadashi? ¿Te comiste cacahuates en Ekadashi? What about zanahoria? ¿Qué hay de la zanahoria? Did you drink water? ¿Tomaste agua? One time, Pradyumna, the Pandit, he asked Prabhupada how he should do the yagya, the fire sacrifice. Un día Pradyumna, el erudito, le preguntó a Srila Prabhupada cómo debía hacer un sacrificio de fuego. And Prabhupada leaned over and he said, shortcut. Shortcut. Shortcut means like ¿Un atajo? Lo más corte, the quick version, okay. Not like the elaborate, the big thing, just shortcut. I understood. Entonces, él le preguntó cómo hacer el sacrificio de fuego y Prabhupada le dio la versión más simple, el atajo. So I could tell you stories all night, but maybe you have some questions. Puedo contarles historias toda la noche, pero tal vez ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que les haya llamado la atención de la conversación. So if you want to connect with Prabhupada's mood and mission, read his books, chant Hare Krishna, and share your realization, what you have in your heart. Share it with others, and then you will connect with Prabhupada's heart, and you will get the same experience that Prabhupada had when he spread this movement.
Si ustedes quieren conectarse con el corazón de Srila Prabhupada, entonces lean sus libros, canten Hare Krishna y den eso mismo a los demás. En ese modo ustedes puedan experimentar lo que Srila Prabhupada experimentaba compartiendo esta conciencia. Because Prabhupada did not create a personality cult. He could have called it the Prabhupada movement, like everybody else who came. They named the movement after themselves. But Prabhupada called it the International Society for Krishna Consciousness because he put Krishna in the center. Prabhupada no hizo un movimiento con culto a una personalidad. Normalmente muchos de los gurús de la India vienen y hacen un culto a su propia persona, pero Srila Prabhupada nombró el movimiento para la conciencia de Krishna, significa Krishna en el centro. And because Prabhupada made Krishna famous, Krishna made it his business to make Prabhupada famous. Y como Srila Prabhupada se dedicó a hacer Krishna famoso, Krishna hizo parte de su asunto personal hacer a Prabhupada famoso. Because the devotee and Krishna, they have this competition going on. Who can glorify the other one more? Porque el devoto y Krishna tienen una competencia trascendental. ¿Quién puede glorificar más al otro? Yes, sir. Sí, por favor. Sí, quiero preguntarle. Yo entiendo todo. Sí, puede pregúntale preguntar. directo, él entienda, él entiende. Lo que mencionó de que es muy importante predicar, es muy importante ayudar a la gente, darle el mensaje. Pues la pregunta es con relación a esto. Cuando uno se acerca, se cautiva por el mantra, pero cuando uno ya conoce el templo, las personas, se da uno cuenta que hay cientos de regulaciones. Entonces la pregunta es esa: ¿qué es más importante? Que la gente se acerque, tenga un proceso. Yeah, I got it. I got it. So Prabhupada said, chant Hare Krishna and be happy. Prabhupada dijo, canta Hare Krishna y sé feliz. Okay, can you do that? ¿Pueden posible? hacer eso? Yes. Pueden hacer eso. Prabhupada said, if I would tell you all the rules, you would die. Si les dijera Prabhupada dijo, si les dijera todas las regulaciones, se morirían. But then again, when you chant Hare Krishna, you realize, okay, maybe it's better I stop doing a few stupid things and, and I should try to avoid the offenses. There's just 10 of them, there's 4 eggs. And, so after a while, because you like the chanting, so you want to have more of the chanting, so then whatever holds you back, you try to eliminate the things that are disturbing your chanting. That's natural. And so gradually, you will learn the rules and regulations. But we don't tell a newcomer who comes in here, are you following 4 regular principles? Did you chant 16 rounds? No. We say, hey, welcome. Thanks for coming here. It's really great seeing you, And by the way, would you like some prasadam? And, and we got this really magic mantra. If you chant this, I guarantee you, your quality of life will increase. And people want to try it out. Why? Because they see that you're inspired. But if we push rules and regulations, then people think we're just like all the other churches, and they'll run away. The ominous voice. Ok, entonces el punto es comenzar a cantar Hare Krishna. Comenzar a cantar Hare Krishna y automáticamente cuando tú te comienzas a pegar a este canto de Hare Krishna, uno comienza a pensar, bueno, pues hay algunas cosas que se pueden, de las cuales me puedo ir liberando, que en realidad me incomodan en este proceso del canto. Entonces se vuelve un poco natural seguir los 4 principios o evitar las 10 ofensas. Pero claro, al principio de lo que se trata es apegarse al canto de Hare Krishna. Y si uno ve a una persona, no llega y una persona que acaba de llegar no le pregunta, ¿sigues los 4 principios o cantas tus 16 rondas? No, simplemente llega, le dice bienvenido, le da un poco de prashada, lo satisface, le dice, y además tenemos este mantra hermoso, Hare Krishna. Y entonces así, mediante este canto, gradualmente él se va a ir apegando y por el gusto que tiene va a ir liberándose de las demás cosas. No sé si We're here because of the taste. We're not here because of the rules. Estamos aquí por el gusto, no por las reglas.
But then you learn, if you want to have more taste, then there's a few things that are good to know. Claro, estamos aquí por el gusto, no por las reglas, pero entonces vas entendiendo que si hay algo de gusto, pues hay algunas cosas que ir siguiendo, ¿no? When I came for the first time to the temple, one devotee just handed me beads and said, this is what we do, and you do 4. You start with 4. And I said, sir, yes, sir, okay. And I started chanting 4 rounds, and I thought, wow, I'm really a yogi, I'm really doing the mystical thing. And then I found out they're chanting 16 rounds, and then I was like, okay. Okay. Maybe there's room for improvement. Entonces, cuando él fue por primera vez al templo, un devoto llegó y le dijo, bueno, toma, estas son tus cuentas. Y le dijo, tú cantas 4 rondas. Y entonces él empezó a cantar esas 4 rondas y dijo, oh, wow, y se sentía como un yogi trascendental. Luego se dio cuenta que los demás cantaban 16 rondas. Y entonces dijo, oh, tengo mucho espacio para mejorar. And then I found out others are chanting 25, 32, 64, 108. I was like, okay, there is room for growth here. Entonces, y después se fue dando cuenta que además había algunos que cantaban 25, 64, 108. Entonces se dio cuenta que había mucho espacio para ir mejorando. But initially, we have to make it easy so people the entry level has to be easy, not here, but here. Entonces, claro, nosotros al nivel inicial tenemos que hacer las cosas muy sencillas, no muy complicadas, sencillas. And that requires a little bit of common sense. Y eso requiere un poco de sentido común. And that is the most uncommon thing in this day and age. Y esto es la cosa más poco común en esta época. Other questions? ¿Algún otro punto? Sí. Yes, sir. Gracias. Hare Krishna also here. Gracias. Hay muchos de nosotros que estamos tratando de estar entusiastas, tratar de el trabajo, en la casa, tratar de estar más que se pueda. ¿Qué estrategias nos puede dar usted para estar en el mundo, para poder intensificar más la fe, para que haya más devotos se acerquen al templo o más devotos conozcan algún libro de Srila Prabhupada? ¿Qué estrategias, qué alternativas, qué programas Sí, se claro. pueden implementar Thank para you. que los devotos se entusiasmen, Sí. como nos entusiasmamos todos? The program, gracias. The program is called Harinam Sankirtan. El programa se llama Harinam Sankirtan. Golokera Premadana Harinama Sankirtana. This is the Yuga Dharma. It works. Este es el Yuga Dharma, o sea, funciona, la religión de la era. You get together with your friends and you go out and you chant. You can chant in a park, you can chant on the street, you can chant wherever, but take it outside like Chaitanya Mahaprabhu did. Puedes juntarte con tus amigos y simplemente hacerlo. Puedes ir a practicar Harinam Sankirtan en el parque, en la calle, donde tú quieras, tal como hizo Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then when we get that taste from the chanting and we see how the people appreciate it, what reciprocation we get, our faith really becomes strong, and our teamwork and our love and trust also becomes strong, because we can see that we're working together as a team and we're supporting each other. Y cuando comenzamos a recibir apreciación de la gente, por eso automáticamente nuestra fe comienza a elevarse. Y también nuestra unidad en el equipo, nuestra fe en el equipo, amor y confianza, también comienzan a volverse más fuertes. ¿Por qué? Porque mediante este trabajo de equipo hemos logrado que la gente se acerque. But if I think, oh, I'm initiated, I have my guru, I have my mantra, I have my deity, I'm saved. Pero si uno piensa, oh, yo tengo mi guru, yo estoy iniciado, tengo mi guru, tengo mi mantra, adoro a las deidades, yo estoy salvado. So I just stay at home and I chant Puedo quedarme en casa y cantar. till I die. But it's not really going anywhere. Why? Because we're not really helping others and we're not really developing compassion, and our heart does not really become soft. Entonces eso pasa, pero eso no funciona porque realmente no le estamos dando a nadie, no estamos ayudando a nadie y por lo tanto deja de haber compasión y nuestro corazón no se vuelve suave. We're not spiritual narcissists. No somos narcisistas espirituales. You cannot
practice bhakti on your remote control or on scrolling on your phone or on your computer. No It's puedes, something you have to actually do together with others. no puedes practicar bhakti con el control remoto de la televisión o dándole vueltas a tu celular. En realidad es algo que se tiene que hacer personalmente, contactando a los otros. It's not about 1 or 2 festivals a year or about, I bought the t-shirt or I have the tattoo or I have to, I know all the secrets. No es algo que se hace con 2 festivales al año, o porque tengas la camiseta, o porque tengas el tatuaje, o porque conozcas el secreto. Krishna becomes attracted when he sees the desperation of his devotee to help other people. That attracts Krishna's attention. Krishna se atrae cuando ve la desesperación del devoto por darle Krishna a otra persona. Eso atrae directamente a Krishna. You know who's the first person who Prabhupada saw when he came to America? ¿Tú sabes cuál fue la primera persona que Prabhupada vio cuando vino a Estados América? It's the Coast Guard off of Boston Harbor. He was in a little boat. Era el guardacostas que estaba en un pequeño barco. Prabhupada was on the Jaladuta and Prabhupada was waving at him and the Coast Guard was waving at Prabhupada. Y entonces iba Prabhupada en el Jaladuta, el barco, y entonces él simplemente saludó al guardacostas y el guardacostas saludó a Prabhupada. No big deal, right? No gran cosa, parece, ¿no? 4 years later, that Coast Guard became a devotee. 4 años, no parece gran cosa, pero 4 años después ese guardacostas se volvió un devoto. Why? ¿Por qué? Because he waved and Prabhupada, he had prepared himself his whole life. So this is the first person he sees. But just blew him away with his potency. Later he became a sannyasi, Chavana Swami. Entonces, ¿por qué se volvió devoto? Porque Srila Prabhupada había estado esperando todo este tiempo y preparándose para esto todo este tiempo. Y él le saludó a Srila Prabhupada. Entonces él lo vio y como que puso toda su potencia, toda su fuerza en esa persona. Y automáticamente, y bueno, con el tiempo esa persona incluso se volvió sannyasi. Prabhupada lived in Vrindavan at Rupa and Sanatan's samadhis. In Radha Damodar temple, everybody respected him. He was chanting, he was a sadhu, he had everything he needed. But he went on that journey suffering heart attacks. Why? Because he felt our suffering, he felt our pain. Srila Prabhupada vivía en Vrindavan, en el Samadhi de Rupa Goswami, Sanatan Goswami. Era una persona respetada y apreciada por todos. Y no había necesidad personal para que él viajara. Y él tomó toda esta incomodidad. ¿Por qué? Porque él sentía nuestro dolor. So if I want to be a follower of Prabhupada, I have to imbibe his mood, his mission. That is compassion, Jiva Doya, Namaruchi, Vaishnav Seva. That's the essence. Así que si yo quiero ser un seguidor de Prabhupada, tengo que imbuirme o sentir ese sentimiento que él tenía, que es la esencia de Jivadai, que es misericordia al alma condicionada, Namaruchi, el gusto por el santo and nombre, Vaishnav Seva, serving the devotees. y el Vaishnav Seva, servir a los devotos. Yes, it's nice if you can come here and scream, Jai Prabhupada, and then bye Prabhupada, and you go back home. Claro, sí, está bien si ustedes pueden venir aquí y gritar Jai Prabhupada y después bye Prabhupada y regresar a casa. Already Jesus said, it's not those who scream, oh Lord, that will come to me, but it's those who actually follow my teachings and they show compassion to others. Ya mismo lo dijo Jesucristo, no serán aquellos que digan, oh Señor, y que griten, oh Señor, los que vendrán a mí, sino aquellos que hagan las obras mías. So I'm really grateful to all the devotees here who are keeping this oasis vibrant and attractive and open for all of us to come and visit in this great jungle of Ciudad de Mexico. We have this oasis where we can get, nourishment and the elixir of life. So thank you for your sacrifices, for keeping this temple open and vibrant and attractive. Entonces quiero agradecer a todos ustedes, todos aquellos que de alguna u otra manera
ayudan a que este templo se mantenga como un oasis vibrante en medio de esta gran jungla de la Ciudad de México. Es algo muy importante que mantengan este esfuerzo, este sacrificio, esta dedicación. Muchas gracias. And our humble wish is that you form teams of your friends. I know each and every one of you has got 5 or 10 or 50 or 5,000 friends. So you form teams where you can share that message of bhakti. Entonces mi humilde petición es que ustedes formen equipos. Esos equipos, a todos ustedes tienen amigos, 5, 10, 15, 20, 5,000. Pueden formar equipos y en esos equipos tratar los temas del bhakti. Neophytes, beginners, they argue and they fight and they disagree. That's what neophytes do. Los devotos neófitos pelean, discuten y están en desacuerdo. Eso es lo que un neófito por constitución hace. Intermediates, people who are more advanced, they collaborate, they communicate, and they expand the mission. Los devotos intermedios que están en un grado un poco más avanzados, ellos se comunican, comparten y colaboran para expandir la misión. And devotees who are most advanced, they share their hearts and they relish the nectar of Krishna consciousness. Y los devotos que están más avanzados, ellos simplemente comparten su corazón y el disfrute de la conciencia de Krishna. So we can introspect, look into our own hearts, and then we see, am I a beginner, am I intermediate, or am I more advanced? Claro. And we see, okay, there is some room for improvement. There is some, there's something that we can work on. Así que podemos nosotros tener una introspección, mirar dentro de nuestro corazón y ver qué clase de devotos somos y de esa manera darnos cuenta que hay un buen espacio de crecimiento. I've been here just for a few hours and I saw dozens and dozens of devotees come in, take prasadam, come in, bring something, meet somebody and go. There is hundreds of devotees in Mexico. He estado aquí solo un poco de horas, pero he visto docenas y docenas de devotos entrar, tomar prashada, compartir con alguien, venir, traer algo a alguien, saludar a alguien e irse. Hay muchísimos devotos aquí. I know from experience, you're very hardworking, very dedicated. Sé por experiencia que ustedes son muy dedicados, muy buenos trabajadores. But I see very few team players. Pero veo muy pocos jugadores de equipo. There's a lot of individualism, a lot of lack of love and trust, a lot of divisiveness. And thus, we don't have a real strong impact at the moment. Veo mucha división, mucho jugador independiente, mucha falta de amor y confianza entre el equipo, entre la gente. Y eso hace que no haya un impacto poderoso ahora. But where there is trouble, there is opportunity. Pero donde sea que hay problemas, hay oportunidades. Thank you. Saved by the conch. Salvados por la caracola. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Harinam Sankirtan ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. Hari Bol. Bo.